Son las 5 en punto de la tarde y desde los estudios de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en este último día del mes de junio, día martes 30 de junio, en que tenemos los ojos puestos todavía en Venezuela, como siempre, después de esta última semana, en Valparaíso, donde en pocos minutos más se vota una acusación constitucional y, por cierto, en todas las noticias nacionales e internacionales también estamos en Paraguay. Comenzamos entonces de inmediato revisando lo más importante de este último día del mes en titulares. El Senado vota a esta hora la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Este es el 10º juicio político que apunta hacia una autoridad de la pasada administración de Gabriel Boric. El libelo ha agudizado las diferencias dentro del oficialismo, sobre todo entre republicanos y Chile Vamos. A un 9.4% subió el desempleo entre marzo y mayo, periodo en el que aumentó la informalidad y la desocupación de las mujeres. Desde el gobierno dijeron que su objetivo es llegar a un 6,5% al término del mandato. Expertos de las universidades Católica y de los Andes pidieron avanzar en la ley miscelánea y dar certeza jurídica a los empleadores. La Subsecretaría del Interior anunció la reapertura de un sumario por las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social. La Moneda informó que la decisión obedece a una disposición de la Contraloría General de la República. La investigación busca aplicar eventuales sanciones a aquellos funcionarios que autorizaron los subsidios. El número de muertos tras los terremotos en Venezuela subió a 1.943 personas según el gobierno. En paralelo, probablemente casi 59.000 resultaron dañados o destruidos en todo el país, de acuerdo a un análisis de imágenes satelitales de la Universidad de Oregón. Y en el deporte, la Copa del Mundo vive una nueva jornada de 16avos con el enfrentamiento entre México y Ecuador, que se medirán desde las 21 horas en el Estadio Azteca. Canadá, Marruecos, Noruega, Paraguay y Brasil ya se clasificaron a octavos de final. Y nos vamos directamente al Congreso en Valparaíso porque el Senado está fundamentando a esta hora su voto en la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso, quien está precisamente ahí en el Senado para contarnos todos los detalles de esta acusación que se debiera votar dentro de los próximos momentos. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. Bien, como lo decías, también en los próximos minutos ya se espera que se termine votando cada uno de los capítulos de esta acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Son 4 capítulos, lo hemos ido reiterando desde la aprobación de la admisibilidad de la Cámara de Diputados, una acusación que se sustenta en 60 páginas que acusa al exsecretario de Estado de infringir el principio de probidad administrativa, también de desoír los llamados, tanto recomendaciones más bien, del Fondo Monetario Internacional como del Consejo Fiscal Autónomo, y de también errar principalmente las proyecciones a raíz del informe que se dio a conocer de finanzas públicas recientemente. Hay que decir que lo que es sabido no se obtendría ni de cerca, tampoco hay que decir los 26 votos que se requieren para aprobar al menos uno de los 4 capítulos. De hecho, los pronósticos más optimistas por la mañana, Mati, hablaban de 20-21, pero lo cierto es que ahora podría bajar inclusive de los 20, porque rápidamente vamos a ir repasando cómo se iba desarrollando la jornada y algunos votos de división en el oficialismo que es palpable. Por ejemplo, en Renovación Nacional, Carlos Kuchel y Miguel Becker ya confirman su voto a favor, pero por otro lado tenemos al senador por la región de Valparaíso, Andrés Longton, e inclusive la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, la senadora, quienes dan a entender al menos en los argumentos que han ido esgrimiendo a lo largo de su fundamentación del voto en sala que al menos se van a abstener. Es muy complejo, Mati, que terminen rechazando por todo lo que eso podría llevar consigo, los cuestionamientos tanto del Partido Republicano como del Partido Nacional Libertario, pero lo cierto es que dicen que este juicio político
jurídico carece de cualquier fundamento jurídico, también económico e inclusive, si se quiere, político. La jornada comenzó en todo caso con lo que fue la argumentación, la exposición tanto de los diputados informantes, quienes provienen de la Cámara de Diputados, el caso de Pierre Carlesi, también de Paulina Muñoz y el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, y luego vino la respuesta a defenderse de los argumentos para señalar que carece de algún fundamento jurídico por parte del abogado defensor del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Hablamos de Patricio Zapata, que nuevamente reitera, por ejemplo, que se podría generar un ciclo vicioso complejo en el sentido de que ya se han presentado hasta la 10ª acusación constitucional que enfrenta a una ex autoridad del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Todas las otras 9 se cayeron y solamente una terminó pasando el filtro, tal como esta, al Senado. Fue el caso de la situación que vivió en diciembre del año pasado el exministro de Energía, Diego Pardo. Ahora se suma esta de Grau, pero lo cierto es que todo el resto se han ido cayendo en la Cámara Baja y ha mostrado una diferencia también en la forma de llevar, de argumentar y de posteriormente votar en base a las fuerzas de derecha. Y bueno, vamos a pasar a escuchar los dichos entonces del abogado defensor Patricio Zapata para desestimar los principales argumentos que sustentan este juicio político. Que descansaba principalísimamente en una pretendida inconsistencia aritmética y se explicó ante el país que cómo era posible que cuando uno hacía el seguimiento de la evolución de la deuda proyectada al 2030 y uno hacía la suma de los déficits esperables en los años fiscales 2026, 27, 28, 29, existiera esta brecha. ¿Cómo era posible eso? Quiero plantear de nuevo, si me estoy refiriendo a este asunto es porque de esto se trata la acusación. De esto se trata la acusación. No de las demás cosas que se han dicho. Y esa es la parte de la acusación que se cayó. En la oposición, Mati ha logrado una postura común que ya se viene replicando de la Cámara de Diputados en el sentido de todos respaldar al ex secretario de Estado votando en contra de la acusación. Lo han logrado así, tal como se alinearon en la mega reforma, a excepción en ese momento de la abstención del PPD Pedro Araya, pero lo cierto es que ya se da por hecho que la acusación la van a rechazar en bloque. En ese sentido, la oposición actúa unificada y vamos a pasar a escuchar de hecho parte de la intervención de la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, una de las dos senadoras, además del partido en el cual es militante, Grau, quien llegó acompañado no solamente de los senadores, habló de algunos diputados también de la bancada, sino que también de la directiva encabezada por su presidenta Constanza Martínez, replicando lo que ya sucedió en la Cámara de Diputados. Y entonces vamos a pasar a escuchar los dichos de la senadora Beatriz Sánchez en relación a por qué se desestima esta acusación, por qué señalan que esto genera también un precedente y lo que se viene también de cara a la votación. Si miramos nuestra historia reciente, desde 1990 hasta la fecha se han presentado 51 acusaciones constitucionales y 10 se han presentado contra ministros del presidente Boric. Una cifra que no parece proporcional. Por el contrario, pareciera más bien una forma política de desgaste. La acusación invoca mal la causal, confunde facultad discrecional con un deber reglamentado. Y aquí está el centro del problema. Estimar los ingresos fiscales es, por definición, un acto de proyección sujeto a juicio técnico y a variables que nadie controla. La acusación además se delata a sí misma. Reconoce expresamente que lo que imputa es el mal desempeño del cargo, pero el mal desempeño no es causal para acusar a un ministro de Estado. Cuando la acusación tiene que recurrir al mal desempeño para sostenerse, está confesando que no encontró una infracción de la ley. Una autocrítica también llaman, Mati, algunos senadores de oficialismo que se debe realizar no solamente por ese sector que bien mencionaba la senadora Beatriz Sánchez, son 10 acusaciones constitucionales en contra de alguna autoridad del expresidente Gabriel Boric, sino que también desde la izquierda, en alusión, por ejemplo, a las dos acusaciones que se presentaron en contra del expresidente Sebastián Piñera y de cómo este recurso ya no ha pasado a ser una herramienta de última ratio. Y que de hecho se han saltado las reglas en el sentido de, por ejemplo, ¿por qué no presentar una interpelación, eventualmente una comisión especial investigadora, previo a siquiera pensar en impulsar una acusación constitucional? Vamos a pasar a escuchar de hecho tanto al senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, quien en base a su argumentación uno podría prever que va al menos a abstenerse, si no a votar en contra, porque eso ya sería más complejo, pero también a la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, uno de los partidos impulsores de este juicio político, defendiendo también los argumentos que sustentan esta acusación constitucional, en el sentido de que más allá de que se fallaron en las proyecciones de acuerdo a lo que señalan ellos, también lo decíamos, se desoyeron llamados tanto a autoridades como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional. Pasamos a escuchar a ambos senadores.
La acusación constitucional no fue concebida para sancionar errores de juicio, proyecciones equivocadas o una gestión que pueda calificarse como deplorable. Fue concebida para perseguir infracciones constitucionales graves y específicas. Sigo creyendo que el manejo fiscal de la administración pasada fue profundamente deficiente, pero precisamente porque puedo afirmar todo aquello con absoluta libertad y convicción, también debo decir que una pésima gestión económica no equivale automáticamente a una infracción constitucional. Por eso me preocupa profundamente que en ocasiones las acusaciones constitucionales comiencen a confundirse con mecanismos de evaluación política de las administraciones. La pregunta es si se ha acreditado una infracción constitucional o legal suficientemente grave para justificar una condena. Y particularmente si se ha acreditado una falta a la probidad. A mi juicio la respuesta es que no. ¿Qué inversionista va a invertir en un país en el que, saliendo un gobierno, quedan este tipo de cuentas públicas y, en definitiva, no se cobran las responsabilidades? ¿Ustedes en serio creen que los ciudadanos no quieren que existan responsables? Yo la verdad es que no creo en una ciudadanía que le diga a jueces, ¿sabe qué? No se querella en contra de criminales o no se querella en contra de responsables porque estamos cansados de las querellas. Lo que más queremos los chilenos es que se establezcan las responsabilidades que correspondan. Y lo que menos queremos hoy día nosotros que amamos la democracia es que se crea que aquí existe un grupo de personas que tiene intereses comunes que han salido a la luz en distintos casos, ¿no es cierto? Y que se están defendiendo en contra de las necesidades de transparencia y de rendición de cuentas que exige una ciudadanía informada y responsable. Lo hemos dicho también, Mati, basta que se apruebe uno de los 4 capítulos y en ese momento entonces el exministro de Hacienda quedaría eventualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, lo que no ocurrirá porque necesita de 26 votos el oficialismo para lograr esta aprobación, o al menos sus impulsores, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, pero lo cierto es que ya se descuentan 2 y sumamos que el senador Manuel José Sandón viaja a la gira del presidente José Antonio Kast en Paraguay, pero finalmente retira su permiso constitucional, por tanto allí no baja el quórum, se mantienen los 26 senadores. El senador de Bópoli, Luciano Cruzco, que se terminó inhabilitando ya hace un par de días y hemos visto las probables abstenciones o derechamente votos en contra que podrían ser de senadores de Renovación Nacional como Andrés Longton, Andrea Valladares o eventualmente la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Lo propio con Sebastián Keitel del comité de Bópoli, que podría o abstenerse o votar en contra, o ya el voto en contra oficialmente de Matías Walker o el caso también de Miguel Ángel Calisto. Sumando y restando ahí ya tendría menos de 20 votos, ni siquiera llegaría a los 20 eventualmente parte del oficialismo para poder aprobar este juicio político y quedan solamente cerca de 8 palabras, por tanto en aproximadamente media hora ya debiese estarse votando esta acusación constitucional. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Volvemos contigo cuando eso comience a ocurrir y también para contar efectivamente cuáles son los votos del oficialismo que se van a sumar a esta acusación constitucional o no, porque ese es el capítulo que viene. Cómo queda al interior del oficialismo las relaciones después de lo que vaya a ocurrir dentro de la próxima media hora. Hasta cualquier instante tú nos avisas cuando empiece esta votación. Muchas gracias. Buenas tardes, Mati. Y nos vamos a Venezuela porque esta tarde las autoridades locales confirmaron que la cifra de fallecidos por los terremotos ascendió oficialmente a 1.943 personas mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas afectadas. Estamos a esta hora en contacto con el integrante, el coordinador del equipo de evaluación de desastres de Naciones Unidas, encargado además de operaciones de la respuesta internacional. Él es también bombero húsar de nuestro país, chileno, por supuesto, compatriota, Sebastián Mocarquier. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes. Sebastián, a esta hora, cuando ya han pasado cerca de 140 horas, ¿cómo cambia la labor de los rescatistas? ¿En qué están concentrados los rescatistas en este momento? Claro, cuando ya estamos por concluir el sexto día de labor desde el terremoto. En el país tenemos ya 53 equipos de búsqueda y rescate internacional que están complementando a los equipos nacionales que están respondiendo. Hemos evaluado más de 150 estructuras, haciendo una búsqueda infructuosa, intentando hacer la mayor cantidad de rescates. Obviamente, a medida que pasan los días,
la ventana de probabilidades de hacer más rescates con vida va disminuyendo. Sin perjuicio de eso, hoy tenemos activos aproximadamente cerca de 10 lugares donde están trabajando los equipos internacionales y 2 de los cuales tenemos contacto con personas que están vivas y se está intentando el rescate. Hay uno en particular que lleva más de 24 horas en ejecución del rescate y tiene largas horas más por la complejidad y el riesgo del colapso. Y se mantiene en contacto con la persona, pero es un rescate altamente complejo y técnico. Y en eso estamos, corriendo contra el tiempo para tratar de dar las mayores posibilidades a las personas que siguen atrapadas. Ya, todavía existe la posibilidad entonces de que 10 personas en distintos puntos ahí de La Guaira pueden estar con vida. ¿Dónde radica la dificultad mayor a esta hora? ¿En la característica que tuvieron las construcciones que colapsaron, que en Chile probablemente las estructuras son distintas y dan más espacio para poder encontrar sobrevivientes? ¿Qué es lo más difícil a esta hora en ese tipo de estructuras? Claro, usted hace un paralelo con las construcciones chilenas. Las construcciones chilenas tienen una norma sísmica, una larga tradición de ingeniería y eso hace que los edificios en general estén diseñados para proteger la vida, es decir, permitir que las personas egresen del edificio sin estar lesionadas o atrapadas, aunque el edificio se pueda dañar. Eso no necesariamente es el caso en muchos países del mundo, ciertamente no es el caso del tipo de colapso que estamos viendo acá. En general, los colapsos que estamos viendo acá son colapsos donde la estructura ha caído, o se ha volcado y se ha apilado, o se ha derrumbado sobre sí misma, dejando muy pocos espacios vitales. Las víctimas que estamos encontrando ahora están profundamente entumbadas, es decir, bajo varias capas de losa, en edificios que se encuentran muy inestables, que obliga a tener que hacer un túnel, empezando y rompiendo concreto, que los equipos de búsqueda y rescate tienen el equipamiento para hacerlo. Pero una réplica, movimiento de la estructura que está inestable, genera que se pueda volver a instalar. Tenemos riesgo de colapso Entonces, sí, es una situación compleja, altamente técnica, en un contexto de una población muy afectada y con algunas limitaciones de comunicación, electricidad, agua. Ahora, ustedes se están basando en este minuto, están concentrando las fuerzas en los lugares donde pueda todavía quedar personas con vida, porque en estos minutos se habla de más de 50.000 personas desaparecidas. Se está estimando, no sé cuál es la estimación a esta hora de las posibles víctimas de este terremoto, porque oficialmente se está hablando de 1.900, pero a medida que se comienzan a levantar los escombros nos imaginamos que esa cifra va a crecer. Pero la labor de ustedes en este minuto es barrer el territorio para encontrar lugares donde pueda todavía quedar personas con vida. ¿Y cómo están haciendo ese trabajo? Claro, en realidad eso fue lo primero que se hizo. La metodología internacional, bajo la ley de Naciones Unidas, contempla primero hacer una evaluación general del área, sectorizarla, es decir, dividirla, y luego colocar distintos equipos internacionales que usan la metodología común de evaluación con ingenieros, médicos, expertos en búsqueda, para identificar cuáles son los edificios o que tienen indicación de que hay una persona atrapada viva o que tienen una alta probabilidad de encontrar a alguien con vida si se encuentra desaparecido. Y eso se hizo el primer día y con eso se hace una planificación en que se prioriza las labores de rescate, y a medida que van llegando más y más equipos de rescate, y hay que decir que tenemos una respuesta muy robusta de rescate con 53 equipos, más de 3.000 rescatistas, 160 perros, ya hemos completado todas esas intervenciones, incluso más de una vez. Lo que estamos concentrados hoy es si hay gente de la población que nos está dando alerta, que han escuchado algo que no se escuchaba antes, y estamos despachando equipos de rescate a revisar. Y a la vez que estamos también recorriendo nuevamente, por segunda y tercera vez, los lugares para ver dónde efectivamente podemos encontrar nuevas oportunidades de búsqueda y rescate. Y eso es lo que va a pasar probablemente por los siguientes días.
¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona con vida en las condiciones en que están en La Guaira, donde hay calor, es húmedo? ¿Cuáles son las condiciones, el tiempo máximo que puede pasar una persona en un lugar como ese con vida? Y eso es difícil de determinarlo y no hay una regla científica para eso. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona en un colapso? Depende de muchos factores. Uno, el tipo de colapso. Si la persona ha resultado lesionada, de alguna forma aprisionada, obviamente ese tiempo se reduce dramáticamente. Por otra parte, si la persona, por ejemplo, tiene acceso a agua, se va alargando esa ventana. Eso ha pasado. Típicamente hablamos de que los primeros 3 días son la clave donde se realiza la mayor cantidad de rescates y luego hay hasta normalmente 7 días donde hay todavía una probabilidad menor, pero de encontrar gente con vida. Y eso lo hemos notado. La cantidad de personas vivas que hemos identificado o tenido contacto ha bajado de manera importante en los últimos días. Pero también se suman a la edad de la persona, a las condiciones previas de la persona, su estado físico, su salud. Y obviamente acá también además tenemos el calor, la humedad que nos juega en contra. Y eso hace una fórmula que es difícil de predecir. Entonces, típicamente hablamos que hasta sexto, séptimo día hay una probabilidad que se reduce ya significativamente hacia el séptimo día. Y posterior a eso, han ocurrido, si están documentados rescates, pero los consideramos más rescates milagrosos. Son esa condición, esa conjunción perfecta de condiciones que permitió que alguien sobreviviera, pero en general no es la norma. ¿Cuáles son las dificultades que como equipo de rescate están teniendo ustedes en terreno hoy? Hoy, en realidad, como dije en un principio, creo que es lo grande de las estructuras que se ha caído. Aquí lo que nos llama la atención de La Guaira es que se han caído edificios muy altos, típicamente departamentos, hoteles, que han colapsado en cuadras enteras y que algunos de ellos, porque han volcado o se han inclinado, generan un riesgo estructural muy significativo. Son pilas de escombros muy, muy grandes, algunas de ellas inestables, queda muchísimo trabajo para poder llegar hasta donde hay posibles espacios vitales. Y esto es una carrera contra el tiempo, y eso obviamente no nos ayuda. A esta hora, claro, ustedes están trabajando específicamente, Sebastián, para buscar personas vivas, pero eso lamentablemente sabemos que se va a limitar. El trabajo de ustedes se va a mantener hasta poder rescatar a todas las personas que, aunque estén fallecidas, están bajo los escombros. Típicamente, los equipos de búsqueda y rescate internacional tienen una ventana acotada de movilización. Y eso está dado porque los equipos de rescate, los que hay en Chile, Estados Unidos, Colombia, que son países que responden bajo certificaciones de seguridad, cuando se movilizan para hacer justicia. Es decir, ellos planifican y programan su misión por un periodo acotado de días que típicamente son 7 días. Luego de los 7 días, los equipos no están diseñados para operar bajo esa duración de misión, porque ya se queda sin suministro, sin personal para rodar, y porque además, después del 7º día, la probabilidad de personas vivas es muy baja. Entonces, típicamente, la misión internacional se preocupa de la primera fase, la búsqueda de rescates vivos, y después es la autoridad local, con sus recursos, con su equipamiento, con su maquinaria, la que normalmente completa la recuperación de cuerpos, lamentablemente. Rodrigo, tú, Sebastián, perdón, tú has tenido amplísimo experiencia en catástrofes, en distintos tipos de catástrofes, en Tailandia, en Myanmar, en Bolivia, Ecuador, México. Por cierto, aquí en Chile, días anteriores te hemos visto en incendios locales. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que te encontraste en Venezuela? Yo diría 2 cosas. Primero, la generosidad y la voluntad del pueblo venezolano, que ha estado aquí en la calle con voluntarios, asistiendo, ayudando, movilizados. Yo creo que eso es algo que ha caracterizado al pueblo venezolano, que nos ha ayudado. Y cuando hemos pedido silencio para poder hacer búsqueda, lo ha hecho muy disciplinadamente. Y eso yo creo que demuestra esta fortaleza del pueblo venezolano que hay que destacar. Y lo segundo, obviamente, como alguien que hay otros desastres, la extensión
del daño en términos de su magnitud, pero que está acotado en la zona geográfica bastante reducida. Nosotros estamos trabajando en la zona de La Guaira, que es la zona costera al norte de Caracas, y en general no es como que estuvieran afectados 3 o 4 regiones de Chile para hacer el parámetro, ¿no? Es un lugar bastante acotado en extensión, es una franja costera donde se ha concentrado un impacto muy profundo. Y eso es fuera de lo común para la magnitud de los edificios y la cantidad que se han informado. Ahora, con la cantidad de edificios que han caído y la dificultad para hacer la extracción de escombros, ¿debiéramos pensar en que esta cantidad de fallecidos se va a multiplicar? La experiencia así lo indica, en la medida en que se empieza a hacer la remoción de los escombros y pasan los días, es de esperar que la cantidad de fallecidos aumente. La cantidad, eso es algo que hay que analizar con un poco más de detalle en función de las denuncias de personas desaparecidas, y hay que hacer unos cruces. Típicamente, cuando se parte estos desastres, el número de desaparecidos es muy alto, y a medida que se van restaurando las comunicaciones, esos números van bajando, y el número de fallecidos va aumentando a la medida que se termina todas las operaciones de recuperación y remoción de escombros. Tampoco hay una regla de oro, pero la experiencia indica que sí debiéramos tener un aumento en las cifras de fallecidos a la medida que transcurren los días y se terminen las remociones, la recuperación y remoción de escombros en algunos sitios de seguridad. Todavía están con labores de rescate, pero no de remoción de escombros. La labor de rescate también es importante que tenga un periodo definido, que obviamente agote todas las instancias humanamente posibles para hacer el rescate, pero efectivamente tenemos que empezar también a trabajar en el cuerpo, que es una prioridad que eventualmente hay que enfrentar, porque hay que darle tranquilidad a los familiares, a los seres queridos, y poder de alguna forma empezar a cerrar este ciclo tan doloroso que está viviendo el pueblo venezolano. En tragedias como esta, tú lo decías, hay voluntarios. Muchas veces esos voluntarios pueden ayudar, otras veces entorpecer las tareas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? Y también desde la experiencia tan distinta que tienen ellos, que no es un país que se conozca claramente por ser tan sísmico, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades y cómo los han ayudado a ustedes? Mira, yo creo que quiero ser muy enfático. El primer equipo de rescate que entró a Venezuela estuvo aquí a las 30 horas. Y eso es muy rápido. La autoridad venezolana hicieron solicitud de asistencia internacional, abrieron un llamado amplio de asistencia internacional, llegaron los equipos. Cuando aterrizaron los equipos, había excepción de visa, había transporte en camiones y buses, y hemos tenido desde el primer día una coordinación muy cercana con las autoridades al más alto nivel, pero también con los equipos de búsqueda y rescate en el terreno. Diría que han puesto todo lo que está a su alcance para facilitar el trabajo de estos 53 equipos internacionales, porque insisto, al final del día, esa coordinación es lo que ayuda a salvar vidas y que hagamos el mayor tipo de... que hagamos la mayor cantidad de rescate. ¿Y los voluntarios? Los voluntarios. Bueno, eso es algo que hay que hacer una distinción. Una cosa es el voluntariado que asiste en términos de logística, donaciones, centros de acopio, en albergues, y otra cosa es lo que sucede en los sitios de rescate. Y ahí hay que hacer la diferencia porque el tipo de colapso que estamos viendo acá, el riesgo estructural es severo. Y eso hemos visto muchos intentos de rescate espontáneos, de recuperación de cadáveres, en situaciones en las cuales se corre un riesgo significativo que incluso muchos equipos de rescate no han estado disponibles para correr, porque no podemos arriesgar un equipo entero de rescate para recuperar un cuerpo, sino que hay que trabajar con maquinaria. Y muchas veces estamos viendo que no se está esperando a la maquinaria para hacer esa recuperación, de ciertos civiles que están entrando. Yo acabo de completar una visita a ciertos sitios, y eso es algo que vamos a tener que trabajar con las autoridades, darles recomendación de que empecemos. Pero hay que entender la complejidad. Son familiares, son vecinos que quieren recuperar a sus seres queridos, recuperar a sus cuerpos, y muchas veces no están dispuestos a esperar, y obviamente es una situación muy difícil de manejar. La poca experiencia de los locales
jugó en contra, porque tú decías, los equipos de rescate pudieron entrar 30 horas después de ocurrido este terremoto, que eso es un tiempo corto para los equipos de rescate, pero hay países que pueden en esas 30 horas haber hecho mucho. ¿Pudieron hacer mucho en Venezuela o no? Mira, la experiencia internacional muestra, y así se basan en todos los modos en general de construcción de capacidad de respuesta. En las primeras horas es la respuesta local, son los bomberos, son la ambulancia, la policía, Fuerzas Armadas, Protección Civil, que hace la mayor cantidad de rescate de todas las personas que han quedado lo que llamamos atrapadas superficialmente, que están tal vez en partes de los edificios pero no pueden salir, que están levemente atrapadas, a la población que está herida. Y esa es la prioridad, porque esos son los rescates que hay que hacer en mayor cantidad. Y eso normalmente en todo el mundo, incluyendo Chile, lo vamos a hacer la primera respuesta. Y luego, lo que los países debieran planificar en el tiempo es tener equipos especializados de respuesta, que se demoran más en activarse porque transportan más equipamiento, porque a veces pueden estar más lejanos, son más de mantener y por lo tanto hay menos cantidad, es decir, desplazar y van a entrar en el rango de horas. En el caso de Chile, por ejemplo, ya que soy chileno y conozco bien el caso, Chile tiene una cantidad de equipos de búsqueda y rescate que es muy grande y que está sintonizada con el riesgo que nosotros tenemos. En Chile hay más de 14 equipos de búsqueda y rescate acreditados para desastres, que cumplen con un estándar internacional, porque nos hemos preparado, sobre todo en las lecciones que hicimos después del 2010. Creo que Chile es un país que hace muchas lecciones después de los desastres, y creo que probablemente esto es una oportunidad para Venezuela, para, pasado toda esta emergencia, sacar lecciones y empezar a preparar el camino para reducir el riesgo de desastre. Hay que ver con cosas, son multifactoriales, normas sísmicas, cumplimiento, planificación urbana, también tiene que ver con preparación de la población, preparación de equipos de respuesta y eventualmente crear equipos de búsqueda y rescate especializados, como por ejemplo los que tiene Chile, Colombia, Estados Unidos, etc. Ahora, yo quiero decir y destacar que al final del día nosotros, los equipos de búsqueda y rescate internacionales, estamos trabajando codo a codo con la primera respuesta. Muchos de ellos afectados son de esta zona, algunos han perdido a familiares, la casa, y siguen aquí al sexto día trabajando codo a codo para rescatar a sus compatriotas venezolanos. Y eso hay que destacarlo, y eso es un ejemplo a seguir. Finalmente, el colapso de estas estructuras llama la atención que sea en esta zona de La Guaira, donde efectivamente, claro, se produce el epicentro, pero son edificios que uno a primera vista y desde la lejanía en que estamos, ve que son estructuras que no corresponden a edificios de zonas pobres, sino que son hoteles, son complejos turísticos. ¿A qué de acuerdo a lo que tú has visto y a tu experiencia, por qué colapsaron de esta manera? Bueno, a esta hora conocemos la dificultad de las comunicaciones con La Guaira y con este equipo de rescate. Es la conversación que estamos teniendo con Sebastián Mocarquer, quien es coordinador de los equipos de rescate de Naciones Unidas. Él es además bombero USAR de Chile, pero está en su calidad de rescatista y de coordinador de rescate internacional de Naciones Unidas, y en esa condición en la que estábamos conversando con él. Bueno, comprendemos las dificultades de las comunicaciones y sobre todo comprendemos el trabajo apremiante que tiene hasta ahora. Le agradecemos desde ya este tiempo que ha dado a CNN Chile para explicarnos cómo están trabajando y cuáles han sido las principales dificultades a la hora de poder entonces encontrar todavía sobrevivientes. Y lo que nos contaba, se está trabajando en estos momentos en 10 lugares donde pudiera todavía, después de 140 horas, encontrar personas con vida. Son las 5 de la tarde con 34 minutos, hacemos una pausa en Hoy es Noticia. Ya regresamos, nos vamos a la pausa con esta imagen de la capital, sector oriente, 14 grados es la temperatura en estos momentos, en una jornada que comenzó muy fría, con 3 grados bajo cero registrados en la estación de Pudahuel, y eso ocurrió a las 7 horas con 55 minutos. Con esta imagen hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos con un tema político, porque la Contraloría General de la República ordenó reabrir
sumarios administrativos por las pensiones de gracia otorgadas luego del estallido social, que habían sido sumarios que se habían cerrado, se habían sobreseído durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Y aquí estamos junto a Colomba Eijols para conocer todos los detalles de esta decisión y esta solicitud de Contraloría al gobierno. ¿Cómo estás, Colomba? Bienvenida. Muy buenas tardes, Mati, muchas gracias. Un tema protocolar el que anunció la Contraloría, porque cuando se hace sumario administrativo, nos comentaba hoy día Máximo Pavés, ministro del Interior subrogante, tiene que tomar razón posterior a ese sumario concluido, en este caso por la administración del expresidente Gabriel Boric. Y al momento de tomar razón de este sumario en relación a las pensiones de gracia otorgadas a 10 beneficiarios, de los cuales hay dudas respecto de los antecedentes médicos que presentaron, muchos de ellos incluso con letras que no se podían leer, o antecedentes que no correspondían efectivamente a algún hecho causado por el estallido social. En ese sentido, entonces, la Contraloría toma razón y decide que el gobierno reabra ese sumario que ya se había realizado en la Subsecretaría del Interior, específicamente en la División de Acción Social, que es la encargada de otorgar estos beneficios, porque concluyó este sumario la administración del expresidente Gabriel Boric que no hubo responsables de otorgar este beneficio con irregularidades en este caso de índole médica. A 10 beneficiarios, de hecho 9 son los que actualmente reciben este beneficio. Uno de estos casos, fue revocado, pero hoy día lo confirma finalmente el ministro del Interior subrogante, Máximo Pavés, en el Palacio de la Moneda, Mati, además de reabrir un debate que ya se había instalado durante el mes de junio, que tiene que ver con la revocación de pensiones de gracia para aquellas personas que tengan antecedentes penales. De hecho, eso se instaló en una resolución aprobada en la Cámara de Diputados el 9 de junio y luego fue llevado por parlamentarios de la UDI al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para que justamente tomara razón de esta resolución y de esta manera la UDI también presionara para que se revisara caso a caso los aproximadamente 348 beneficiarios que actualmente reciben las pensiones de gracia y que obviamente fueron víctimas en el contexto del estallido social, algo que el gobierno en su momento, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que había un compromiso de por medio, que se iba a revisar caso a caso, y es algo que hoy día nuevamente enfatiza y recalca el subsecretario hoy día, ministro del Interior subrogante, Máximo Pavés. Mati, le pedimos estas explicaciones también al ministro del Interior subrogante para que justamente pudiera haber claridad respecto de estos nuevos casos que dio a conocer la Contraloría y por qué la necesidad de reabrir este sumario administrativo que ya se había realizado. Mati, pasemos a revisar eso y luego comentamos. La Contraloría General de la República, en el contexto de esta revisión respecto del sumario, se dio cuenta que el sumario adolecía de determinadas dificultades. En ese sentido es una orden de la Contraloría. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo la orden, que es reabrir el sumario y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en dificultades, o sea, en circunstancias que no correspondían. Gente sin antecedentes médicos, gente que faltaron documentos, que es el caso de 9 pensiones de gracia. Pues las pensiones del estallido de violencia fueron 418, después por distintas circunstancias, algunos fallecimientos o revocaciones hoy día están del orden de 348 y nosotros las vamos a revisar todas. Y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican y eso lo estamos estudiando para darlo a conocer seriamente. Ya. Entonces estamos hablando de cuántas pensiones que se están revisando. Tú decías más de 348. Ya, 348. Y la Contraloría tiene la visión puesta, el ojo puesto en algunas en particular. En son 9. 9 particularmente. Y 10 está decía argumentando razones que no se habrían aplicado los procedimientos, que básicamente los informes médicos no se entendían, no estaban completos y eso van a partir por eso. Van a partir por eso, pero de hecho en eso se va a concentrar el sumario. El ministro del Interior subrogante decía que esto va por 2 carriles, cuando hablamos de pensiones de gracia. Por un carril tenemos el sumario administrativo que se tiene que realizar nuevamente, específicamente por estos antecedentes médicos que muchas veces no coincidían, por ejemplo, con la víctima, o incluso eran antecedentes médicos previo al denominado estallido social de 2019. Eso se va a revisar en particular para alcanzar las responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque finalmente es la división
institución de acción social la que otorga este beneficio, y de todas maneras, si es que hubo algún otorgamiento de un beneficio de manera irregular, tiene que responder tal autoridad dependiente de la Subsecretaría del Interior y del Ministerio del Interior. Para eso se va a hacer el sumario, y posteriormente, en otro carril, o en paralelo más bien dicho, el gobierno se encuentra revisando las 348 pensiones de gracia que están siendo actualmente entregadas mensualmente a todas las víctimas del estallido social por solicitud también del oficialismo. Esto porque también, Mati, en enero de 2024 la Contraloría emanó de hecho un informe que daba cuenta de muchas pensiones de gracia entregadas a personas que tenían antecedentes penales. De hecho, en ese momento fueron 58 casos de personas que reciben este beneficio que tenían antecedentes penales, de un universo de 419 beneficiarios en ese entonces. Y los antecedentes que se reduce penales ahora a inhabilitan para la recepción de una pensión de gracia. No necesariamente, pero justamente eso es lo que buscan los parlamentarios a través de esta resolución de la Cámara de Diputados, que cualquier persona que tenga un antecedente penal no pueda ser beneficiaria de este beneficio. Y, claro, pero hasta el momento eso no existe. Hasta el momento eso no existe, efectivamente. Entonces esa es la línea en la que esta resolución fue aprobada en la Cámara de Diputados y también llevada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y también la diputada Constanza Giube, al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para que justamente eso se pueda corregir y además revisar si es que son más los pensionados hoy día, los beneficiarios que pudieran tener más antecedentes penales, porque eso... Pero eso tendría que ser objeto de ley. Eso tendría que ser objeto de ley, efectivamente, que aquellas personas que estén o tengan antecedentes penales no puedan recibir este beneficio en particular, que también ha estado en el centro del debate, no solamente por los antecedentes penales, sino también por lo que dice la oposición. La oposición también dice, esta es una estrategia de la derecha para nuevamente revisitar el estallido social, cambiar, ¿no es cierto?, la narrativa, decía por ejemplo la diputada Gael Yomans, y revictimizar nuevamente a aquellas personas que perdieron la visión. Hablábamos, por ejemplo, hoy día con la senadora Fabiola Campillay, que decía hay que separar este tema, no porque hayan, en este caso, 9 personas que hayan presentado irregularidades en los antecedentes médicos, se tiene que generalizar a todos los casos de las víctimas, en este caso 348 personas que hoy día reciben este beneficio, que finalmente intenta ser o es un beneficio reparador para aquellas personas que sufrieron lesiones dada el uso de la fuerza, ¿no es cierto?, desproporcional por parte de Carabineros y también de las Fuerzas Armadas, parte de lo que decía la oposición, Mati. De todas maneras, esto es una revisión que también se enmarca en la auditoría total, en una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, y es por eso que también decía el ministro del Interior subrogante, esto se está llevando adelante desde que ellos asumen, y es parte entonces de la revisión que le hacen a cada ministerio, a cada cartera y también a cada beneficio social que está siendo entregado, porque recordemos también la idea del gobierno es poder ahorrar lo más posible en esa materia, y si efectivamente una persona no es merecedora, decían desde el gobierno, por tener antecedentes penales, por haber presentado irregularidades, bueno, no se le puede entonces seguir entregando ese beneficio. Una discusión que fue también instalada hoy día en la Cámara de Diputados. Si bien estamos en semana distrital, los parlamentarios de todas maneras se refirieron a esto, defendiendo obviamente por parte del oficialismo lo que es la revocación de las pensiones de gracia, una discusión que se dio en la Cámara de Diputados, y por otro lado también está este rechazo a la revictimización y también a no poner todos los casos en el mismo saco, que era lo que señalaba la senadora Fabiola Campillay. Y Mati, pasemos a revisar esa discusión. Antecedentes que no estaban, que estaban incompletos, personas con antecedentes penales que recibían este premio del Estado pagado por todos los chilenos. Es importante llegar hasta las últimas consecuencias en el sumario, pero por supuesto detener los pagos mal hechos o no merecidos. Dentro de las 148 entregadas por la administración Piñera y las 270 otorgadas por el gobierno de Gabriel Boric, hay víctimas que perdieron su visión, fueron atacadas y vulneradas en sus derechos fundamentales con antecedentes acreditados y juicios con años de avance. Hay personas que sufrieron la pérdida de sus ojos y eso es un hecho real. Y el deber del Estado es entregar esta pensión por el daño permanente causado por agentes policiales y militares. Si hay funcionarios que manipularon el dolor de las víctimas para beneficios de terceros, creo que es de todo derecho poder investigar, pero no metamos a todas las personas quienes reciben las pensiones de gracias
a todas las víctimas al mismo saco. Bueno, solamente para reiterar, Mati, entonces estamos hablando de dos carriles diferentes en materia de pensiones de gracia. Por un lado, este sumario administrativo que se reabre, que hoy día está haciendo efectivamente el gobierno en la Subsecretaría del Interior. Eso puede tomar un par de semanas porque obviamente se tiene que revisar primero este sumario que se realizó en la administración del expresidente Gabriel Boric y posteriormente poder identificar a los responsables que otorgaron este beneficio de manera irregular. Parte por Contraloría. Parte por Contraloría. De hecho, hoy día Máximo Páez decía, estamos siguiendo una instrucción de Contraloría. El otro es obligación. El otro es distinto. El otro es una revisión, de hecho, que ya se había instalado en la opinión pública, ya se había comprometido el gobierno a poder hacerla, de 348 casos de beneficiarios para revisar justamente si es que tienen antecedentes penales, si es que hay irregularidades. Desde el punto de vista más bien político, sí, efectivamente, una persona, la discusión es si tiene antecedentes penales, puede recibir beneficios del Estado. Ese otro carril es un distinto. Compromiso, de hecho, adquirido por parte del gobierno por esta resolución de la Cámara de Diputados, pero también un compromiso político. Perfecto. Vamos entonces cómo sigue el camino de cada uno de estas dos vías respecto a, además que son los números bien distintos, uno es 910 y el otro son 340, así que vamos a seguir atentos. Gracias, Colomba, por esta información, estos datos, esta nueva discusión política. Además, que estés bien. Nosotros a esta hora vamos al Senado porque está la senadora Loreto Carvajal a esta hora de la tarde argumentando, terminando de argumentar su voto. Vamos a escuchar lo que están ocurriendo en el Senado a propósito de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Se había inscrito, pero está cerrado el debate, senador, porque se nos van a empezar a inscribir otros senadores. Tiene la palabra el senador Javier Macaya. Reglamento. Lo están buscando acá, lo están buscando. Momentito. Hace un rato atrás, el presidente subrogante, el señor Moreira, pidió la unanimidad de la sala para cerrar la inscripción de las personas y dijo que la última persona que quedaba por hablar, la última que le tocaba hablar, era la diputada Carvajal, que después no había nadie más. Y por lo tanto todos nos quedamos en eso. Y terminó de hablar la diputada Carvajal y por lo tanto se acabó el tiempo. Gracias. Quedan dos palabras solicitadas. El senador Javier Macaya y yo. El senador Javier Macaya tiene la palabra. Estábamos inscritos, gracias, senadora. Presidenta. Gracias, Presidenta. A ver, sí, pues yo estaba inscrito. Perfecto, quedan todavía entonces dos argumentaciones más, así que a esta hora de la tarde vamos a volver dentro de los próximos minutos para tomar la votación. Mientras vamos a cambiar de tema y les vamos a contar sobre la cifra de desempleo que llegó a su nivel más alto en 5 años. A un 9,4% llegó el desempleo entre marzo y mayo y vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer más antecedentes sobre esta cifra. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, sabemos entonces que la tasa de desempleo subió en el trimestre móvil de marzo a mayo a 9,4%, una cifra que es más elevada que el registro anterior, en donde había sido de 9,1% entonces la tasa de desocupación a nivel nacional. Una cifra, por cierto, que preocupa a los expertos y que se trata del registro más alto de desempleo de los últimos 5 años. De hecho, desde junio de 2021 que no veíamos una cifra de esta magnitud. En materia de desempleo femenino, la tasa se mantuvo igual que en el registro anterior en 10,5%, por cierto, una cifra que igual genera preocupación, es un registro de 2 dígitos y que se ha ido elevando también en las últimas mediciones del INE. Y la informalidad laboral también en este periodo llegó a 27%. Esas son entonces las principales cifras que dejó este nuevo reporte de empleo del Instituto Nacional de Estadística y al que se refirió también el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Escuchemos lo que dijo por el tema. Lo que nos dicen estas cifras es que no alcanza, ¿sí? Necesitamos generar más empleo. Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más, ¿sí? Una meta de converger a un 6,5% de desempleo es una meta bastante ambiciosa. Tenemos una tasa de desempleo de 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana.
Pero el esfuerzo para lograr revertir esta situación, de hecho tenemos que redoblarlo, más allá de la meta, ¿sí? Más allá de la meta, tenemos que responder a esas familias, a esas 980.000 personas que buscan trabajo y no encuentran. Claro, y entre las razones entonces que están explicando este desempleo más elevado, los expertos apuntan a dos temas en particular. Uno tiene que ver con la caída que está mostrando los IMASEC en los primeros meses del año. Sabemos que los primeros 4 registros de IMASEC fueron negativos. Hay contracción en la actividad económica. También sabemos que mañana vamos a conocer el IMASEC del mes de mayo, entonces vamos a quedar también bien atentos a qué es lo que ocurra con esa cifra en particular, pero precisamente si la economía no crece, finalmente eso afecta en la creación de nuevos puestos de trabajo y dicen que estaría entonces viéndose reflejado en esta alza del desempleo. Y por otro lado, un tema relevante, dicen también, tiene que ver con el alza de los costos laborales, con distintas medidas que se han ido impulsando el último tiempo, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Sabemos que en abril, precisamente dentro del periodo que abarca esta última medición del INE, de marzo a mayo, en el mes de abril se redujo la jornada laboral de 44 a 42 horas. Eso estaría incidiendo en esta cifra, dicen algunos especialistas, pero también otras medidas, como por ejemplo el alza del salario mínimo. Hubo un incremento también hace algunos meses atrás con el ajuste por IPC, también medidas relativas al alza en la cotización del empleador por la reforma previsional. Todo esto, dicen, son medidas entonces que están encareciendo los costos de contratación y por ende también tienen efecto en las cifras. Escuchemos lo que decían David Bravo y también la economista Cecilia Cifuentes, que en esta jornada presentaron los resultados de la mesa técnica que fue convocada por el Ministerio del Trabajo. Estamos pagando hoy día el costo de no habernos preocupado a tiempo. Hoy día prácticamente ya los números son cada vez peores, en parte porque se está recuperando la participación laboral, la búsqueda de trabajo de las personas. Creo que hay que tomar medidas con urgencia, hay que hacer, ojalá, todo lo que hay que hacer rápido en materia de reactivación, o sea, el proyecto de reconstrucción, digamos, yo les diría, sigan por favor con urgencia, hay medidas ahí que pueden ayudar. Lo que vemos es que incluso con este bajo crecimiento que tenemos, se están creando menos empleos de los que deberían estarse creando. También tenemos un problema de certeza jurídica en materia de empleo. Y hay veces que hay normativas que con muy buenas intenciones, a lo largo del tiempo, se van transformando de alguna forma en obstáculos a la creación de empleo porque generan problemas de certeza jurídica a los empleadores. Y en esa materia hay propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con causales de despido, con cómo después los tribunales en materia jurídica se toman estas disposiciones de una forma tal que terminan transformándose en un boomerang contra los propios trabajadores, porque afectan la contratación. Claro, y como les comentaba entonces, esta jornada y en el marco también de la presentación de estas cifras del INE se dio a conocer el informe final que elaboró esta mesa para la reactivación laboral, una mesa técnica compuesta por expertos y que fue convocada por el Ministerio del Trabajo con el objetivo de plantear distintas iniciativas que podrían tomarse para generar una reactivación del mercado laboral en este contexto y también con las cifras que estamos observando. En ese sentido, se planteó en este informe final un total de 22 propuestas que están agrupadas en 5 ejes principales y que buscan entonces impulsar el alicaído mercado laboral. ¿En qué ejes están agrupadas estas medidas? Hay, por ejemplo, iniciativas que van en la línea de mejorar las cifras de empleo femenino, vinculadas, por ejemplo, al impulso de esa lacuna, pero también medidas adicionales que están contempladas en esa línea. Un segundo eje también de subsidio al empleo y también a jóvenes. Sabemos que estos son sectores que están más rezagados en materia de empleabilidad. Un tercer eje también de capacitación laboral para desarrollar entonces nuevas habilidades y que finalmente se genere una mejor adaptabilidad de las personas ante el auge de nuevas tecnologías y cómo se va reconvirtiendo el trabajo en esa línea. Un cuarto eje de propuestas en regulación laboral que tienen impacto en el empleo, cómo entregar, decían los expertos, mayor certeza jurídica a las empresas
en materia laboral ante escenarios como por ejemplo el alza de costos laborales y propuestas sobre información del mercado laboral son algunos de los temas contemplados en este informe final. Pero sabemos, y también destacaba el ministro del Trabajo Tomás Rau, que hay medidas adicionales que está tomando el Ejecutivo en materia, por ejemplo, de flexibilidad laboral. En las últimas semanas conocimos propuestas como que se reactiva el proyecto de contratación por horas. También se analizan medidas relativas a cambiar el actual sistema de indemnización por años de servicio por uno de indemnización a todo evento para reducir los costos laborales. Y son algunas, estas solamente de las medidas que está contemplando el Ejecutivo, algunas que por cierto no generan consenso de manera transversal y que generan algunas dudas en algunos especialistas. Fue precisamente el tema que planteó el exministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, esta jornada en entrevista con CNN Chile Radio. Escuchemos. Son datos que no veíamos desde hace 5 años, estas cifras, más allá que hay una tendencia estructural que se ha venido manifestando. Preocupante el desempleo femenino, 10,5 puntos. Preocupado porque al menos de los proyectos de leyes que se están tramitando, o bien los proyectos que se han anunciado, están más preocupados, a mi juicio, de reducir costos laborales, pero que no han podido asegurar ninguna cifra de empleo. Y en ese sentido, creo que también hay un problema de diagnóstico que hace que quizás en este diseño estemos discutiendo harto tiempo y no nos hagamos cargo del problema de fondo. Parte del diagnóstico entonces que hacía también el exministro del Trabajo en un contexto en que vemos con estas últimas cifras del INE que no solo el desempleo sigue alto, sino que otro tema que también venimos notando hace ya varios meses, y es que la creación de nuevos puestos de trabajo también sigue lenta. De hecho, según estos últimos datos, en el último año se crearon cerca de 70.000 nuevos puestos de trabajo, pero esto está explicado principalmente y de hecho de forma exclusiva por el sector informal. De hecho, se da cuenta en estos registros que en el último año se destruyeron 42.500 empleos formales, algo que también genera preocupación entre los expertos al tratarse de puestos, como sabemos, que cuentan con menor seguridad social, sin cotizaciones entonces de salud y tampoco previsionales. Escuchemos también qué decían algunas personas en medio de este contexto. Por eso me dijeron que por lo que es este invierno bajan un poco la producción, por eso me tuvieron que sacar de la empresa. Uno puede tener un currículum súper bueno, puede tener estudios, puede tener hasta la experiencia, pero es muy complicado porque al momento de ir a ver una entrevista o un trabajo primero te ofrecen poco. Bueno, últimamente creo que el desempleo se debe a que muchas empresas han cerrado o se están yendo de Chile porque no tienen como el capital suficiente para pagar a los empleadores. Parte de lo que dejan entonces estas nuevas cifras publicadas esta jornada por el Instituto Nacional de Estadística, con esta alza entonces en los niveles de desempleo, con una tasa de desocupación que llega a 9,4% y que por cierto es la más alta que estamos viendo de los últimos 5 años. Bien, muchísimas gracias Pilar. Pilar Gutiérrez entonces con la tasa de desempleo a esta hora de la tarde. Son las 6 en punto y nos vamos de regreso al Senado, donde a esta hora la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, está argumentando su votación. Recordemos que se vota la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau y cada uno de los senadores ha dispuesto de entre 4 y 5 minutos para argumentar su votación, ya que, recordemos, el Senado actúa como jurado en esta instancia. Ella es la última inscrita para argumentar su voto. Vamos a terminar de escucharla antes de que comience la votación, una votación que será por cada uno de los 4 capítulos que tiene esta acusación constitucional. Escuchemos. Una herramienta extrema y precisamente por eso debemos cuidarla. Si la transformamos en el camino habitual para resolver diferencias técnicas, controversias económicas o disputas políticas, porque esto no es un corporativo, dejamos de fortalecer la fiscalización y empezamos a debilitar la institucionalidad. Ese precedente sería dañino para todos, no solamente para este gobierno o para el exministro, sino para este actual gobierno y para los que vengan de cualquier color político. Y quiero decirlo con mucha claridad, Chile tiene un problema fiscal serio. Sería irresponsable desconocerlo y es poco transparente cuando algunos tratan de explicar lo inexplicable. Las finanzas públicas requieren orden, disciplina, transparencia y decisiones difíciles. El país necesita volver a crecer, recuperar inversión, generar empleo y cuidar el uso de los recursos públicos. Lo vamos a lograr
más allá de que, a mi juicio, aquí no se ha vulnerado la Constitución o la ley, pero lo vamos a lograr con este ejercicio de ejercer estas responsabilidades, o lo vamos a lograr con un acuerdo para que el país vuelva a crecer, como por ejemplo, ni más ni menos la discusión que nos convoca durante estos días, que es la ley de reconstrucción, o lo que tenga el gobierno planeado. En estos tiempos se ha instalado una idea peligrosa, que la radicalidad siempre es valentía, y que la moderación o la responsabilidad o la discrepancia de un punto en cuestión es cobardía. Evidentemente yo no comparto aquello y por eso lo defiendo cada vez que puedo. Muchas veces se requiere más coraje para actuar con prudencia y para sumarse al aplauso fácil. Y se requiere más coraje para defender un estándar institucional que para empujar una herramienta constitucional hasta el límite. Se requiere más coraje para decir que no, cuando lo más cómodo sería dejarse llevar por esa corriente. El Senado no está para seguir la corriente y el Senado está para cuidar la República. No quiero referirme a cada uno de los capítulos, presidente, por cuestión de tiempo, pero me parece prudente ir terminando con lo siguiente. Mi deber como senadora y hoy como presidenta del Senado es resguardar la Constitución, fortalecer las instituciones y concentrar los esfuerzos del Congreso en los problemas que hoy angustian a las familias chilenas: la reconstrucción, el crecimiento, la seguridad, el empleo y la confianza. Y por esas razones, porque reconozco la gravedad del problema fiscal, pero no veo acreditada la responsabilidad constitucional, es que anuncio mi voto en contra en los 4 capítulos, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Última inscrita en el listado correspondiente. Ahora entramos en votación del primer capítulo. En votación, señor secretario. La acusación constitucional tiene 4 capítulos. Para aprobar la acusación constitucional no es necesario que se aprueben todos los capítulos. Basta que uno de los 4 capítulos obtenga el quórum necesario requerido para la acusación constitucional, que es de 26 votos, para que esta acusación sea aprobada. No es necesario entonces que se vote así todos los capítulos, basta que solamente uno tenga el quórum para que se apruebe la acusación constitucional. Y se comenzó a votar entonces el primer capítulo, que dice tiene relación con la infracción del principio de probidad, y eso es lo que están votando a esta hora de la tarde. Ahí se está entonces haciendo esta votación. Estamos viendo quién está revisando y asistiendo es el secretario del Senado, Luis Rojas, quien tiene que efectivamente cerrar esta primera votación del primer capítulo. Está ahí acompañando a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien acaba de argumentar su voto en contra de los 4 capítulos. Hay una conversación ahí para entender por qué no tenemos esta votación rápida. Señor secretario. Ahí está. ¿Han votado todas las señoras senadoras y los señores senadores? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 16 votos, 25 en contra, 4 abstenciones. Entonces, el primer capítulo de esta acusación. Quedan todavía 3 capítulos. Abrimos la votación entonces del capítulo segundo. El segundo capítulo tiene que ver con la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. Ese es el segundo capítulo por el que están a esta hora votando, y se necesitan también estos 26 votos, se necesita el quórum de 26 para aprobarla. El primer capítulo se rechazó, solamente hubo 16 votos a favor de los 26 que se necesitaba.
Señor secretario. ¿Han votado todas las señoras senadoras y los señores senadores? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 9 votos, 32 en contra, 2 abstenciones. Vamos, rechazado el capítulo 2. En votación el capítulo 3. Capítulo 3, que tiene que ver con la vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Recordemos que de los 4 capítulos, basta que uno de estos 4 capítulos tenga el quórum necesario para aprobar la acusación constitucional. Ahora, la aprobación que ha tenido los 2 primeros capítulos ha sido bastante baja. 16 el primer capítulo, 9 el segundo capítulo. Señor secretario. ¿Han votado todas las señoras senadoras y los señores senadores? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 16 votos, 26 en contra, 3 abstenciones. Queda entonces el último capítulo, que tiene relación con la vulneración Capítulo del deber. cuarto y último. Que tiene relación con la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales. Ese es el cuarto y último capítulo en una acusación constitucional que los 3 primeros capítulos ha tenido una muy baja aprobación, ha llegado a los 20 votos de aprobación, el máximo que ha tenido es 16. Señor secretario. ¿Han votado todas las señoras senadoras y los señores senadores? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 10 votos, 33 en contra, 2 abstenciones. Se ha rechazado entonces la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, una votación constitucional en sus 4 capítulos y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Se levanta entonces la sesión y se rechaza la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. 4 capítulos en que en ninguno de los 4 capítulos logró ni siquiera 20. El máximo de votos para aprobar los capítulos fue de 16 y estos 16 votos llegaron para aprobar el primero y el tercer capítulo. El segundo capítulo solamente obtuvo 9 votos y el cuarto capítulo 10 votos. Por lo tanto, ha sido una acusación constitucional que se ha rechazado por una amplia votación. Incluso el último capítulo se rechazó por 33 votos. El primer capítulo se rechazó por 25, el segundo capítulo se rechaza por 32, el tercero por 26 y el cuarto por 33 votos. Por lo tanto, lo que viene ahora es lo que va a ocurrir dentro del oficialismo, porque el oficialismo no tuvo una sola línea, ya lo habíamos visto, incluso el senador Luciano Cruzcoqui ya con anticipación había anunciado que se iba a inhabilitar y varios senadores de Renovación Nacional no se habían manifestado, porque si se manifestaban abiertamente quedaban inhabilitados en esta votación, pero ya en la Cámara de Diputados precisamente es uno de los diputados de Renovación Nacional, el diputado Chalper, el que está promoviendo que se suban los requisitos para acusar constitucionalmente, porque él dice estas acusaciones constitucionales no pueden continuar efectivamente porque la ciudadanía exige otra cosa, porque se pierde tiempo, un tiempo valioso, y porque no se justifican constitucionalmente todas las acusaciones que se han presentado, sino que son más bien juicios políticos, y para eso, él ha dicho, fueron las elecciones por las que se derrotó en las urnas la administración anterior. Por lo tanto, eso es lo que viene. Pero de todas maneras hay discusiones políticas dentro del oficialismo porque no todos entienden esta argumentación. Para muchos era el momento de pasar una cuenta política, hacer pagar políticamente nuevamente a través de una acusación constitucional. Sin embargo, los abogados constitucionalistas, de todos los que asistieron, por ejemplo, a la comisión que la revisó en la Cámara, ninguno de los constitucionalistas estuvo por aprobarla, porque
encontrar que existieran efectivamente los argumentos constitucionales para esta acusación. Muchos hablaron de que aquí podía acusarse de negligencia, de una mala forma de ejercer el cargo, pero que eso no es constitutivo de un juicio constitucional. Se podrá decir que lo hizo mal, pero no que faltó a la Constitución. Vamos entonces a tomar contacto con Nicolás Donoso, quien está en el Senado, porque efectivamente ahora vienen las argumentaciones políticas dentro del oficialismo y ahí se va a producir una discusión no menor. Nicolás, tomamos contacto contigo para conocer las primeras reacciones. Sí, así es, Mati. De hecho, nos encontramos esperando que venga el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego del rechazo de los 4 capítulos. Ninguno, como bien lo veníamos comentando en el despacho anterior, superó la barrera de los 20 votos. De hecho, el más cercano fue de 16 votos. Y ahora nosotros vamos a pasar a escuchar, de hecho, al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien se va acercando al podio. A priori, Mati, hay que decir que, por ejemplo, el caso de la senadora de Renovación Nacional y presidenta, además del Senado, Paulina Núñez, votó en contra al menos de alguno de los 4 capítulos. De hecho, no aprobó ninguno. Hubo otros votos, algunas abstenciones que podemos ver a la rápida también de Rojo Edwards, lo propio con Andrés Longton, Andrea Valladares, quien también se terminó absteniendo. Recordemos que se había inhabilitado ya Luciano Cruzcoque. Por parte de la oposición también se inhabilitó finalmente el senador Vlado Mirosevic y Claudia Pascual, y hay que decir que claramente eso, sobre todo en votos de Renovación Nacional, hubo división. Solamente el Partido Republicano terminó aprobando en propiedad, y vamos a pasar a escuchar entonces las reacciones de los senadores, pero también, Mati, de diputados. La diputada Paulina Muñoz, quien fue una de las diputadas que vino hasta acá al Senado a defender de alguna forma esta acusación constitucional, junto a la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, el rostro de uno de los partidos que impulsó, que presentó esta acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y que ven cómo no pudieron superar siquiera la barrera de los 20 votos. Se encuentran, de hecho, allí en podio, Mati. Es una derrota para ellos, que en todo caso en la interna señalaban que prácticamente era imposible que se pudiese aprobar la acusación acá en el Senado, y de hecho cuando salió de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad, muchos parlamentarios señalaban que se había cumplido el objetivo de al menos pasar esa primera valla y de tirar la presión de alguna forma, o por decirlo de alguna manera, ya a los parlamentarios principalmente de Chile Vamos, ya con algunos descuelgues que se habían dado en la Cámara de Diputados y que acá a la postre, Mati, se terminan replicando en el Senado con votos más, votos menos. Lo decíamos, ninguno de los capítulos superó la barrera de los 20 votos, por lo cual ya se puede considerar un fracaso en el intento del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano de inhabilitar al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pasamos a escuchar las palabras entonces de la senadora Vanessa Kaiser. Que cada uno de los senadores, a su juicio y habiendo estudiado, digamos, lo que la presentación que hizo muy bien hoy día la parte acusadora y la contraparte, tuvieron la vista, y me imagino que están cada uno, digamos, conscientes de que hay señales que se dan. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía recupere la confianza en estos que nos llamamos los políticos. Entonces, cuando la confianza de la ciudadanía de parte de las encuestas es prácticamente un error estadístico, o sea, el ciudadano que me está viendo en la casa, casi un 2%, algo menos, de gente confía en los políticos. Entonces, cuando uno vota este tipo de cosas, estamos hablando de errores mayúsculos que dejaron una muy mala posición al gobierno actual. Estamos hablando de una auditoría interna que arroja esta evidencia. Estamos hablando de muchas cuentas impagas que se dejaron para este gobierno. Y estamos hablando al mismo tiempo, me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si sí se hubiera hecho la auditoría externa que el gobierno había prometido hacer? ¿Hubieran podido votar como votaron ahora? No lo sé. Yo lo único que les digo es que si estoy acá, y todos saben que recientemente fui electa, la primera mujer con su propia votación, electa senadora en la Araucanía, ¿sí?, es porque tenemos que volverle a dar dignidad a este cargo, al cargo de ser político y de representar a los ciudadanos. Y francamente me cabe la duda de si un chileno que tiene que pagar sendas multas por cualquier cosa que haga, de estacionarse mal hasta no dar una boleta, se queda tranquilo viendo los resultados de esta votación. Le consultan por lo que decíamos, Mati, la división que se termina dando en el oficialismo. Ningún capítulo de la oposición termina superando la barrera de los 16 votos, por lo cual claramente hay una división ahí en los votos de Renovación Nacional. Lo que pasa es que a mí me parece que tenemos que entender que hay dos maneras muy distintas de hacer política. Hay políticos que son colectivistas y creen que tienen que estar de acuerdo en todo.
Ya vemos políticos que entendemos que en ciertas materias vamos a estar de acuerdo y en otras materias no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, la responsabilidad que cabe a un exministro de Hacienda en el desastre que le dejó las cuentas públicas a este gobierno, cosa que ha dicho el presidente del Partido Nacional Libertario, duda de si no fue una movida política exprofeso para desestabilizar, meterle inestabilidad al nuevo gobierno, como al principio del gobierno anterior querían hacerlo, en palabras del señor De Polo, ¿no es cierto? Consulta por el registro, Mati, del Senado, que el segundo capítulo no lo terminó votando la senadora, así que fue un problema procedimental y que no marcó la votación finalmente en la sala. Ahora le consultan por el contexto de la poca cantidad de votos que terminó sacando la votación y si es que hay alguna forma adjetivo para la derechita cobarde. La ciudadanía es que nosotros tenemos que hablar. Mi opinión respecto de mis colegas en el Senado no es algo que le importa al ciudadano. Lo que le importa al ciudadano es si fue representado correctamente, y eso es algo que cada uno va a tener que evaluar. Lo que le importa al ciudadano es que los gobiernos en Chile no nos dejen un legado del nivel de desastre que dejó el gobierno anterior, y lo que le importa al ciudadano es que ahora Chile, que siempre dijo que era una excepción en el Cono Sur, en seriedad, en probidad, ya no puede presentar las mismas credenciales a los inversionistas extranjeros. Lo que le importa al ciudadano es que producto de que ahora vamos a tener que presentar las credenciales de que somos poco serios, de que ni siquiera responsabilizamos a quienes nos dejan las cuentas públicas en ese estado, va a haber menos inversión, va a haber mucho menos trabajo, y eso es lo que le importa a la ciudadanía, no lo que yo opine sobre mis colegas. Bueno, ahí Mati se escuchaba el ambiente porque va haciendo ingreso acá al podio el exministro de Hacienda Nicolás Grau, blindado por su ex equipo de prensa, también por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, el abogado defensor durante esta acusación, Patricio Zapata, el senador Diego Ibáñez, el senador comunista Daniel Núñez, en fin, transversalidad en el respaldo que se le está dando al exministro de Hacienda Nicolás Grau desde el Partido Comunista, pasando por liberales, también por el Frente Amplio y llegando inclusive entonces al PS. Vamos a pasar a escuchar entonces al ex secretario de Estado, quien ya había entregado una declaración al momento que se aprobó la admisibilidad en la Cámara de Diputados de este nivel, y bueno, ahora ve entonces, luego de que se rechazara cada uno de los 4 capítulos y que ninguno superara la barrera de los 16 votos, 10 votos menos de lo que se requería para eventualmente alguno se pudiese aprobar, y entonces ya comienzan a consultarle respecto a sus primeras impresiones. Primero que nada, quiero agradecer a la prensa por esta cobertura durante el día de hoy y todos los días de este proceso. Voy a partir por mucho agradecimiento y sí voy a contestar preguntas al final de esta intervención. Agradecer hoy día a las senadoras y senadores. Voy a partir por agradecer a quienes no están acá, que son senadoras y senadores de ideas políticas distintas a las mías, que hoy día, a pesar de esa diferencia, han evaluado la acusación en su propio mérito y en algunos casos han rechazado y en otros se han abstenido. Y creo que eso es muy valioso. Vi a la rápida que en todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como la UDI. Y creo que eso es muy valioso, además de algunos senadores independientes. Lo segundo es quienes sí están acá, el mundo progresista, senadoras y senadores de distintos partidos políticos, que no solo en esta votación, no solo en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que además en el día a día han sido muy apañadores, muy apoyadores, así que yo lo siento eso como algo muy valioso, y lo agradezco mucho, no solo el voto, insisto. Me he sentido muy apoyado en lo humano durante este proceso, a propósito de su pregunta. Por supuesto también agradezco a los equipos que han trabajado en esta acusación. No es lo mismo hacer una acusación estando en el gobierno que fuera del gobierno. Eso tiene mucho trabajo de horas personas que tienen que sacar de sus otros trabajos para poder hacer este proceso. Y estoy muy agradecido de eso. Agradecido a mi partido también, está mi presidenta ahí. Y de mi abogado. Con eso termino los agradecimientos, que lo ha hecho realmente bien. Hemos aprendido mucho con el abogado Patricio Zapata. En esta acusación ha quedado demostrado que en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise
que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que en la transversalidad del rechazo a la acusación y en el hecho de que cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional. Y creo que eso ha sido muy relevante. Termino señalando que el país tiene desafíos muy relevantes en distintas dimensiones. Voy a hablar de los temas económicos, en temas de desarrollo económico, de poder crecer más, de crecer con más igualdad, además con mejor distribución del poder. Hay desafíos sociales fundamentales del país que se expresan en el día a día, en la atención de salud que reciben las personas, en la calidad de la educación que reciben, y también hay desafíos fiscales. No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación, por supuesto que requiere reconocer aquello y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección. Lo que nosotros hicimos como gobierno, y no me voy a detener tanto en esto porque entre otras cosas lo voy a hacer por respeto a los senadores y senadoras que sin ser favorables a nuestro gobierno hoy día votaron en contra, por lo tanto no voy a ocupar esta tribuna para hacer una defensa al gobierno, que por supuesto defensa en la que sí creo, pero simplemente en términos generales voy a señalar que lo que buscamos en nuestro gobierno en materia fiscal, primero liderado por largo tiempo y de muy buena manera a mi juicio por el ministro Marcel y en los últimos 7 meses por quien habla, fue lograr conjugar por un lado la responsabilidad fiscal, lo que se expresó principalmente en que tuvimos el menor aumento de gasto que tenemos desde el retorno a la democracia y que logramos contener la deuda después de 20 años, pero lograr conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro gobierno, no hubiera ningún recorte social y nos preocupáramos de hacer el máximo esfuerzo porque la salud, la educación y los distintos deberes que tenemos como país estuvieran bien cubiertos. La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social debieran ser los dos ejes de esta conversación. Insisto, sin entrar en detalles de aquello, eso es lo que es la manera en la que el mundo progresista creo ha tenido que enfrentar esto. Y termino señalando, a propósito de lo que se decía acá, que desde el retorno a la democracia, si hay algo que ha demostrado el progresismo, y en esto tiene mucho más que decir la centroizquierda que quienes participamos en el último gobierno, es que se puede conjugar de muy buena manera responsabilidad fiscal con responsabilidad social. Y esos dos valores creo que hay que seguir defendiéndolos con fuerza como mundo progresista. Se quedan los meses fuera del gobierno, porque acá se utilizaron algunos argumentos respecto a derechito cobarde, a los amarillos, a cuestionamientos por parte de aquellos senadores, principalmente de derecha y diputados de derecha que terminaron votando en contra de la acusación, y cómo ve ese clima actual de la política, el clima que se da acá en el Congreso con la presentación de distintas acusaciones constitucionales. Bueno, a mí no me corresponde, la verdad, hacer un planteamiento específico en aquello, simplemente repetir que agradezco mucho que hayan existido senadores, senadoras, diputados y diputadas que más allá de su visión política y de su legítima crítica al gobierno anterior, lo que por supuesto es válido en democracia, hayan votado en contra de esta acusación porque la hayan evaluado en sus propios méritos. A mí no me corresponde ningún adjetivo a ese ministro de simplemente Hacienda, Nicolás Grau, como quien sobre todo ha dedicado palabras para agradecer a quienes desde otra vereda política no han visto mérito en esta acusación y la han votado o en contra o se han abstenido. Y es lo que ha ocurrido en los 4 capítulos, por ejemplo, con senadores de oposición como por ejemplo la senadora Andrea Valladares, que se abstuvo en el primer capítulo, el senador Rojo Edwards, que se abstuvo en todos los
capítulos, lo mismo que el senador de la UDI, Iván Moreira, que se abstuvo en todos. También se abstuvo Andrés Longton en el primer capítulo, en el primero de los 4 capítulos de esta acusación constitucional. Por lo tanto, Enrique Ly también se abstuvo en el tercero de los capítulos de esta acusación constitucional, y es en eso entonces lo que él ha querido destacar. Hubo además senadores sobre todo de Renovación Nacional, que votaron en contra de la acusación constitucional de los 4 capítulos, como la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que votó en contra de los 4 capítulos. Son entonces las primeras palabras luego de rechazada esta acusación constitucional en su contra, que el exministro Nicolás Grau está dando las gracias y está sobre todo agradeciendo a personas que, sin pensar como él, vieron la acusación en su mérito. Con esta entonces votación se rechaza la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de La Serena a esta hora de la tarde, el Faro de La Serena, y ya regresamos con muchísimas noticias más que nos quedan que revisar, noticias internacionales, noticias del deporte. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia para hablar de un tema muy interesante, porque probablemente usted o lo habrá hecho o habrá escuchado. Vamos a hablar de la nueva frontera de las apuestas, que ya no está en el casino, tampoco está solamente en el fútbol, sino en el futuro, en la vida misma. Por ejemplo, en las elecciones, guerras, decisiones judiciales, crisis políticas, todo convertido en acción que se puede comprar, vender y apostar. El Centro de Estudios Públicos, a través de un estudio, advierte que plataformas, por ejemplo, como Polymarket, está creando comunidades especulativas con riesgos, hay manipulación y un enorme desafío regulatorio en países como el nuestro. Y para hablar de todo aquello, estamos aquí en Hoy es Noticia con el investigador senior del CEP, Aldo Mascareño. Vamos a conversar de todo este tema. Aldo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos un tema de la contingencia, de cómo está evolucionando nuestra sociedad, que ya estamos apostando de todo. Casi de todo, diría yo, y falta poco para que sea todo. ¿Y por qué y vámonos al estudio? Porque ¿qué es lo que quisieron analizar ustedes y por qué tenemos que poner atención en Polymarket, por ejemplo? Mira, es que tú anunciaste el tema a propósito de esta generalización de las apuestas. Aquí en Chile hemos estado preocupados de las apuestas online desde hace ya bastante tiempo. Se está discutiendo en el Congreso una ley de apuestas online. Y uno de los problemas, ¿no?, que aparecen en esta regulación que se está haciendo, en la discusión que se está haciendo hoy, es que está muy concentrada en eventos deportivos y en eventos de corto alcance, ¿no? Y cuando uno observa cómo esto se está produciendo a través de plataformas como Polymarket, que es la más famosa, pero otras también como Kalshi, que también funcionan en Estados Unidos y con expectativas globales, con alcance global también, pero especialmente en Polymarket, o otras como Predict It, que también habla sobre el tema de las elecciones y se expande hacia otros niveles, el tipo de apuestas que se están haciendo, ¿no?, va mucho más allá de los eventos deportivos, va mucho más allá del casino online, ¿no?, al que se jugaba hace algunos años, al que algunos jóvenes pueden seguir jugando. Que hasta ahí estaba más regulado. Estaba más regulado, yo diría que también tiene un impacto menor en términos de efectos sociales que tiene. Por otro lado, el tema de las elecciones ya comienza a ser un poco más difuso, pero cuando se comienza a apostar, ¿no?, si a Maduro, si el régimen venezolano se termina o no el 31 de enero de este año, ¿no?, ya hay un personaje que es un militar, insider, ¿no?, o sea, alguien de adentro que apuesta sobre eso y que gana $500.000, $400.000, entonces ya las cosas son de otro nivel, ¿no? ¿Y aquí en Chile sobre qué se está apostando? En Chile se apuesta en Polymarket harto sobre elecciones, ¿no? O sea, como sobre las elecciones, sobre las últimas elecciones, sobre los candidatos también de las elecciones pasadas, de los futuros candidatos, o sea que en eso hay hartos niveles de apuesta. Pero Polymarket tiene un escenario gigantesco de posibilidades de apuestas donde apuestan traders de todo el mundo, además, ¿no? Respecto de si, por ejemplo, no sé, Jesucristo llega este año o no, cosas por el estilo. Obviamente el Mundial
por supuesto, también hay muchas Claro. cosas. Pero esas cosas son más anécdotas, diría yo, ¿no? Las importantes creo yo que son esta extensión de las apuestas desde el ámbito eleccionario al ámbito eleccionario, desde el ámbito deportivo al eleccionario, y de ahí a eventos geopolíticos, a las guerras. Se apuesta sobre el ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Se apuesta sobre cosas, además, que eventualmente pueden ser desarrolladas por los mismos traders, ¿no? O sea, pueden ser impulsadas por los mismos traders. Aldo, ¿y quiénes son los que están apostando? Porque vamos a revisar el trabajo que hiciste tú ahí en el CEP con tu equipo, y hay un perfilamiento sobre quiénes son los nuevos apostadores. Sí, hay muy poca información sobre estos temas, pero una de las pocas informaciones que hay, que son sobre la composición de hombres y mujeres, ¿no? que existen estos traders, son principalmente hombres, un 70% son hombres y un 30% de mujeres. En general, además, es gente joven, lo que es bastante evidente, que son los más asiduos a las plataformas digitales y algorítmicas, ¿no? Pero son gente, un 50% es entre 18 y 34 años, y hasta 44 años, un 20%, es decir, un 70% de gente es bajo 44 años. Es decir, es fundamentalmente. ¿Qué entendemos de esta gráfica? Mira, esta gráfica a lo que apunta es a esto que nosotros llamamos esta comunidad Polymarket, ¿no? O sea, el grupo de gente que apuesta en Polymarket, que tiene esa composición demográfica que uno observa ahí. En un primer nivel, uno puede encontrar lo que nosotros llamamos una capa transaccional, es decir, se apuestan sobre eventos de futuro, ¿no? Que pueden ser deportivos, que pueden ser políticos, que pueden ser geopolíticos, y se toma una cierta posición sobre ellos. Se apuesta entre 0 y 1 y se compran acciones sobre ese evento, ¿no? Este tiene una estructura muy similar a las estructuras del mercado financiero, o sea, pareciera ser una extensión de la lógica del mercado financiero, del tipo de funcionamiento del mercado financiero, en una lógica de apuesta de eventos sociales o políticos. Después viene una capa de información donde la gente discute acerca de la información sobre estos eventos, sobre la posibilidad real o irreal, ¿no? de que estos eventos eventualmente se produzcan. Y plataformas como Foros, como X, por supuesto, pero también otras como Discord o Substack, ¿no? Son plataformas donde se intercambia esta información. Y una información orientada menos al sentido de verdad periodística, por decirlo así, sino más bien al sentido de una verdad pragmática que intente captar cuáles son los elementos que te pueden ayudar en la definición de tu apuesta, ¿no? Es un tipo de exploración que es distinto al periodístico que ustedes hacen. Después hay una capa normativa, porque siempre hay en estas apuestas una opinión de cada uno de estos traders, de cada una de la gente que apuesta, que se expresa en dinero finalmente, ¿no? Eso tiene siempre asociado una connotación normativa o una connotación moral. Es tanta esta connotación moral o normativa que después de esto hay celebraciones, hay frustraciones, hay, por ejemplo, eventos virtuales en Roblox, ¿no? en plataformas alternativas, ¿no? En Roblox de protesta o de celebración sobre determinados eventos que se producen también en este tipo de apuestas. O sea, esto siempre tiene asociado una evaluación normativa. De hecho, uno de los apostadores, en una de las cosas que leíamos, de 26 años, ¿no? Habla de que por primera vez en la vida uno puede expresar su opinión acerca de cualquier evento en el mundo, ¿no? Mediante el dinero, ¿no? Eso es una visión transaccional en el fondo, ¿no? De los eventos sociales y de la producción de esos eventos sociales, que muchas veces son impulsadas por esto. Y después hay una capa presencial que es menos desarrollada, es más chica, que lo que apunta es que a estos traders en Polymarket, la gente de la comunidad de Polymarket se junte. Y este año hubo, entiendo que en marzo de este año hubo uno de los primeros encuentros en Washington, de donde estaban los apostadores, donde habían periodistas, donde había gente de Washington, gente de todo el ámbito político de uno de los centros del mundo. Ahora, en nuestro país esto no está regulado. Pero las apuestas no, claro. Pero o sea, hay países que tienen una tradición apostadora grande, estoy pensando en el Reino Unido, donde ahí sí hay regulación. Hay regulaciones, en Estados Unidos también hay regulaciones, ¿no? O sea, la Polymarket y Kalshi
son agencias reguladas, en el fondo, ¿no? O sea, hay una regulación de la Comisión de Trading, de Commodity Futures Trading Commission, ¿no? Hay una que es la que hace la regulación de mercados financieros, también la hace respecto a estas apuestas. O sea, este tipo de casas de apuestas están en Estados Unidos reguladas. Incluso hay autorregulaciones de estas apuestas. O sea, como han excluido, por ejemplo, Polymarket y Kalshi, han excluido a políticos, ¿no? Que votaban por sí mismos en elecciones para aumentar sus expectativas de votación al Congreso norteamericano. Eso ha acontecido este año. O sea, tres postulantes al Congreso han sido excluidos de estas plataformas, por estas mismas plataformas, porque apuestan sobre sí mismos para elevar sus predicciones, porque de alguna manera también las predicciones de Polymarket, las predicciones que se hacen mediante la apuesta, ¿no? Están siendo equivalentes, no reemplazando en ningún caso, pero siendo equivalentes a las encuestas. A las encuestas que se hacen de políticos. Entonces, como que incluso uno puede intercambiar, ¿no? O sea, usamos las encuestas o usamos Polymarket, que es la sensación de la comunidad en términos generales. Ahora, lo que ustedes plantean en el estudio es que esto no solamente tiene un valor, o sea, una apreciación por parte de quienes participan en esto netamente económico, sino que es una forma de reducir incertidumbre, y eso quiero que me lo expliques. Así es, sí, es una... la idea de reducción de incertidumbre en sociedades complejas como las nuestras es una idea que se hace respecto de, o sea, un procesamiento que se hace en distintos campos. O sea, la economía lo hace, nosotros lo hacemos todos los días con nuestras rutinas, por ejemplo, ¿no? Con las formas de vestirnos, las decidimos el día anterior en el fondo, y reducimos la complejidad de nuestro futuro, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. En este caso también las sociedades lo han hecho, o sea, lo han hecho desde la antigüedad, con los oráculos en el fondo, ¿no? O sea, después lo hicimos en sociedades modernas con la predicción de probabilidades. Sin embargo, ahora, con todas estas técnicas que derivan de los mercados financieros, nosotros podemos producir un cierto futuro de corto plazo y podemos empaquetarlo en una apuesta. O sea, de alguna manera lo que estamos diciendo es que el futuro, de corto plazo, por supuesto, no un futuro de largo plazo, de qué va a pasar en 50 años más, 100 años más, sino que un futuro de corto plazo, ¿no? Que definimos justamente en la transacción que realizamos, lo podemos visualizar, lo podemos controlar, lo podemos proyectar, lo podemos incluso maniobrar si tenemos información interna. Ya, pero ese futuro no lo conocemos. No lo conocemos. Pero justamente porque no lo conocemos, podemos darle una cierta proyección mediante la apuesta. ¿Te fijas? Ya. Estos son los escenarios posibles. Exactamente, son los distintos Revisemos escenarios. la segunda gráfica que trajiste. Bueno, aquí hay una síntesis en el fondo, ¿no? De cómo ha evolucionado esto, ¿no? O sea, primero teníamos apuestas, en el caso chileno, ¿no? Como del azar puro, ¿no? Las que se hacen regularmente en los casinos. Después pasamos a los resultados deportivos, ¿no? Que apostamos por cuál, la Pollagol, ¿no? De los años 70, 80, ¿no? Todas esas cosas antiguas y famosas que habían. Pero después pasamos a un tipo de intervención que es distinto, ¿no? A los microeventos del juego. El juego mismo, o sea, un evento deportivo, pasábamos de apostar por los resultados del partido a apostar qué es lo que va a pasar en el minuto 13, cuántas tarjetas amarillas, cuántos córneres van a haber en el primer cuarto de tiempo de un partido del Mundial. Luego seguimos con eventos institucionales hasta llegar sobre acciones de personas, como las que hemos conocido en el caso de Van Dijk, que es el que te comentaba de la extracción de Maduro, en el fondo, ¿no? Donde hablamos de capturas, donde hablamos de ataques, donde hablamos de eventos geopolíticos, donde hablamos de atentados, donde hablamos de fallos judiciales, donde hablamos, por ejemplo, de la predicción de las reuniones de la Reserva Federal en Norteamérica, en el fondo, ¿no? Y de cuánto va a subir o bajar la tasa de interés, cosas por el estilo, ¿no? ¿Y quienes apuestan este tipo de eventos tienen réditos importantes? Muy importante, exactamente. ¿Se mueven grandes proporciones de dinero? Grandes proporciones, o sea, imagínate alguien como Van Dijk, que es una persona, un militar en el fondo, ¿no? Gana $500.000 en una pasada, ¿no? Y hay traders que son famosos, Teo4, por ejemplo, hay un trader famoso, Magiman, otros que apuestan, que han ganado millones de dólares. Y ahí, claro, hay riesgo, ¿no? Porque hay personas que pueden tener información privilegiada sobre esto o determinar cierto evento. Exactamente, que ese es el gran punto, justamente que tú pones, porque hay una diferencia entre tener información privilegiada, que es algo que conocemos en los mercados financieros,
a algo que se llama la agencia interna o el Insider Agency, donde el que apuesta tiene una participación Revisemos al aquí interior tenemos del evento. la gráfica Claro, que habla de esto. ¿no? O sea, porque podemos tener este insider trading, que es una anticipación de información, ¿no? Que apuesta sobre, o sea, que predice cifras de inflación, ¿no? Predice otro tipo de operaciones políticas, ¿no? O sea, y militares, como la Rising Lion, ¿no? O sea, que fue la operación de Israel sobre Irán también. El Nobel, Machado, que se supo antes, ¿no? Así es. Y siempre en los eventos, en este tipo de eventos y en Polymarket aparece un salto, justo antes, un salto inusual, ¿no? Justo antes de que el evento acontezca. Y cuando acontecen esos saltos inusuales, ese es un indicador de que algo raro sabía y de que alguien sabía algo que el resto de la gente no sabía, ¿no? ¿Por qué pones ChatGPT? ¿El ChatGPT entra también en la ecuación? Sino que fue el anuncio de Atlas, ¿no? Que también pero hay gente que le pregunta, que usa casi el chat como oráculo. Seguramente, sí. No, seguramente. O sea, toda la inteligencia artificial se usa para esto. ¿Sí? Todo este problema que se ha producido ahora con este tipo de apuestas, es un problema que se produce justamente, un nuevo tipo de problema al que la sociedad se enfrenta producto de todas las innovaciones algorítmicas, de inteligencia artificial, de machine learning, de conectividad que hoy tenemos en esta sociedad digital, ¿no? Pero ahí están los casos que tú decías de estas profecías autocumplidas o de insider agency, ¿no? Donde se apuesta, pero además se produce el evento en el cual uno está apostando, que es el caso de Van Dijk con Maduro, que se planifica esto, este tipo apuesta unos días antes, ¿no? Y el mismo día que extraen a Maduro, él cobra las apuestas que había obtenido y después lo descubren justamente por ese movimiento algo ingenuo. El caso también en el fútbol, hay otros eventos manipulables como asesinatos, sabotaje o cosas por el estilo que también pueden realizarse en este espacio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el fútbol, cuando se manipulan o alguien... Claro, han habido casos que, bueno, en Chile esta cuestión no está regulada aún, entonces no hay definiciones oficiales de eso, pero han habido casos que se han conocido públicamente, como el caso de Cobreloa, donde los jugadores de Cobreloa el año pasado, como algunos jugadores denunciaron que algunos otros habían apostado también sobre las apuestas. El caso de Vidal, algo, también claro, un partido que específico. Ellos mismos influyen, se hace la apuesta. Claro. Y eso parece tremendamente relevante, porque eso es un control de futuro, ¿te fijas? ¿No? Ahí tú controlas con una capacidad de agencia sobre ese futuro y una capacidad de información, un sentido informacional que nadie más tiene, ¿no? Y por tanto el futuro queda determinado justamente por eso y nadie más lo conoce, pero hay alguien que lo conoce y alguien que apuesta y obtiene un rédito de eso. Bueno, eso parece un problema a regular, sin duda. Como lo que se hacía antes de pagar a alguien para que se dejara perder para... Bueno, ese es el esquema. Lo que pasa es que eso tiene una connotación más local, ¿te fijas? ¿No? Hoy día lo podemos hacer globalmente y lo podemos hacer con eventos geopolíticos donde está en juego la vida y la muerte también, ¿no? Si ese es uno de los grandes problemas que acontece también con este nuevo tipo de apuestas que aparecen. ¿Qué tipo de adicción? Porque eso me imagino que es otro de los problemas, la adicción que genera esto, porque sobre todo eventos. Si tú veías, ¿no? Que son fundamentalmente jóvenes que son más propensos a este tipo de plataformas, que tienen mayores capacidades técnicas de acceder. La adicción de esto no es un campo que esté profundamente investigado, ¿no? Pero el campo de Polymarket y estas apuestas online en términos de adicción, pero sin duda que lo produce, y alguna literatura científica ya hay sobre este tipo de adicción que produce especialmente en personas jóvenes, que no es muy distinta a la adicción que produce también en la ludopatía, ¿no? En personas mayores que están constantemente apostando, ¿no? ¿Y cómo estamos, tarde de regulación en Chile? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y siempre vamos como un pasito atrás. Se está haciendo algo. Ese yo diría que es una de las motivaciones por las cuales nosotros hicimos esta investigación. Estamos haciendo otra investigación sobre las apuestas también online en Chile, más específica de Chile y no a este nivel global. Pero lo que queríamos como formular con esto es que cuando tengamos nuestra regulación sobre las apuestas, sobre las casas de apuestas online en Chile, si es que llega a producirse,
es probable que quedemos cortos con esa regulación también, porque el tipo de eventos sobre los que vamos a tener que después legislar es si desde Chile se va a poder legislar nuevamente respecto de eventos, respecto de la producción de estos eventos globales como guerra, donde influyen muchas cuestiones sociales, éticas, normativas, morales, ¿no? que seguramente en una legislación democrática van a tener que ser reguladas también, van a tener que ser discutidas a lo menos, ¿no? Bueno, ahora tenemos la paradoja que son ilegales, pero les cobramos impuestos. Les cobramos impuestos, ¿no? Ese ha sido como ese es uno de los problemas de no enfrentarse a este tipo de regulaciones, ¿no? O sea, como después de la decisión de la Corte en septiembre, ¿no? Está bien, como las otras casas de apuestas deciden cerrar el acceso a estas casas de apuestas online, pero son 4 o 5 que son de las mayores, y en un ámbito de sociedad digital, eso es tan simple como cambiarse de un sitio a otro, ¿no? Y esos nuevos sitios se encuentran. Además estamos hablando respecto de 5 o 6, no recuerdo exactamente cuántos, agencias de este tipo, pero hay cerca de 3.800 casas online a las cuales se puede apostar y crecen cada día más, porque el mundo es global, ¿no? Claro, porque Chile no es Chile, Chile es el mundo también. Es difícil cobrar impuestos si también es tan fácil como saltarse de una plataforma a otra. Es muy difícil, pero para eso lo que tienen que tener estas agencias, lo que se les tiene que exigir es una representación en Chile, ¿no? O sea, ese es como uno de los puntos clave. Ya hay discusión si esto es legal, si esto no es legal, o sea, pero ahí están las posiciones encontradas todavía, ¿no? O sea, como hay discusiones también sobre cuánto, claro, no cuánto sabemos si es legal, montos, pero sí ¿no? existe la fórmula para cobrar. Así es. Eso es. Así que la legaliza de facto de alguna manera. Que esa es la discusión. Sí. Ahora, es difícil porque prohibirlo es como tapar el sol con un dedo. Sí, no, como ese tipo de prohibición en estas cosas, en estos eventos que son, o este tipo de procesos, o este tipo de escenarios que son tan globales, ¿no? Conduce a cuestiones oscuras, digamos, no se conduce a más opacidad. Y conduce a esto que ha acontecido ahora, al hecho de que simplemente no tenga ningún efecto la declaración de ilegalidad de esas apuestas que no sean las casas de apuestas chilenas, porque las cosas se trasladan de un lado a otro. Así sucede con todos los mecanismos digitales que son regulados, que son prohibidos, en el fondo, simplemente sin regular democráticamente, legislativamente acerca de ellos. Nosotros, ¿cómo estamos a nivel global? ¿Estamos comenzando los chilenos a participar de este tipo de no sé cómo llamarlo, de apuestas sí, respecto a otras sociedades en América Latina? ¿Qué pasa en los niveles más altos? Se producen situaciones tal vez de adicción mayor. ¿Hacia dónde van los riesgos, aparte de los que pudimos enumerar? Sí, yo diría que los riesgos mayores son esos, son como la adicción y por tanto efectos también a nivel de salud pública o de salud mental y cosas por el estilo. Y Chile, yo diría que es uno de los... Sabemos que Chile es uno de los países con mayor conectividad, ¿no? O sea, en el contexto de América Latina. Sabemos también que las casas de apuestas online, ¿no? que primero eran casinos online simplemente, que eso significa que la ruleta real se transformaba en una ruleta algorítmica, en el fondo en una pantalla de teléfono. Eso existe ya desde hace mucho tiempo, ¿no? También las apuestas deportivas que siguieron después. Las políticas no sabíamos tanto, ¿no? Hasta que comenzaron a surgir estas plataformas que surgieron como en el año 2019, 2020, Polymarket con fuerza ya y con regulación regulada por las entidades en Norteamérica desde el 2022 en adelante. O sea, es un fenómeno nuevo a nivel global, ¿no? O sea, de hecho en la propia Norteamérica, ¿no? Se discute respecto de las regulaciones, de más regulaciones respecto de estas casas de apuestas, ¿no? Y por tanto, como el tipo de regulaciones que apuntan a lo que te mencionaba respecto de cuestiones de salud pública, pero también a cuestiones de impuestos, y el hecho de que se hayan cobrado los impuestos no es menor, porque los movimientos que se transan acá, ¿no? Son como en regulaciones desde partidos de fútbol hasta el compromiso de Taylor Swift con su pareja, ¿no? Todo eso genera un interés, ¿no? Muy alto y por tanto una capacidad de transacción y por tanto de transformar esas posibilidades de futuro en un evento transable que son muy altas, ¿no? Y eso es una fuente de impuestos, ¿no? O sea, como muy clara para distintos países. Insumo para la discusión política, esperemos que la recojan, porque estamos
tan atrasados todavía en las casas de apuestas online. La evolución es muchísimo más rápida. Así esperemos. Eso es, exactamente eso es. Aldo, muchísimas gracias por traernos este tema de discusión, de reflexión y también de análisis. Así que, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño, gracias por estar aquí con nosotros en Hoy es Noticia en CNN Gracias a ti, Chile. Matilde. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con otros temas de la jornada. Nos vamos con esta imagen de la región de Valparaíso, de Reñaca específicamente, y ya estamos de regreso. Nos despedimos con esta imagen de la capital. Hasta mañana. 9 grados es la temperatura a esta hora. Que tengan una gran tarde.